tenemos que hablar un poco de la cuestión de la República. Siempre es importante, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que la República fue ante todo una democracia. Es decir, en este caso, nos guste oír esto o no, la República fue un régimen democrático. Un régimen que reconocía las libertades individuales, que reconocía el derecho a voto y que tenía una constitución donde se recogían todos estos derechos. Antes de nada, tenemos que tener en cuenta que una república, y espero que esto no sea más necesario, no hace falta que lo añadáis a la libreta, la república es un régimen en el que la jefatura del Estado la ejerce un presidente. Tenemos que tener en cuenta que desde su comienzo lo tuvo todo en contra, pues a pesar del gran apoyo popular, la desconfianza en la eficacia de las medidas y el rechazo por parte de las facciones políticas contrarias a quienes promovían esas medidas, hizo terriblemente complicado el éxito y la estabilidad de la República en el interior. En el interior quiero decir, dentro de España. No olvidemos que durante la Restauración, los jefes locales, o como nosotros los llamamos los caciques, adquirieron mucho protagonismo. Perder esos 50 años de poder es complicado de aceptar. Además de que la República comenzó como una república que buscaba la sociedad del bienestar, que pretendían partidos obreros, que son los que ganaron las primeras elecciones democráticas de la República, que generalmente buscaban además la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, que la Iglesia ni pinchara ni cortara nada, además de considerarlos seguidores del bolchevismo ateo que podía poner en peligro el estatus de la Iglesia católica. Un miedo que creció en los primeros momentos porque la República tomó esas medidas que afectaron poderosamente a la Iglesia, como la nacionalización de la educación, que los apartaba de una actividad que habían llevado desde hace siglos. A eso tenemos que añadir que España, como el resto del mundo, sufre las consecuencias del crash de la Bolsa de Nueva York. Y en esos momentos, lo que conocemos por el nombre del crash del 29, en esos momentos en los que se está produciendo un ascenso del ideal totalitario, recordemos que tenemos en la Unión Soviética a Stalin, que tenemos a Hitler en Alemania, que tenemos a Mussolini en Italia, a lo que tenemos que añadir que la democracia, como consecuencia del crash del 29, no estaba pasando en su mejor momento. Esto hizo que instaurar una nueva democracia, como fue lo que la República en España, fuese cuanto menos complicado. Por tanto, partimos de la idea de que existe un error inicial. El error es que no fue un momento para instaurar un régimen de esta envergadura. Recuerdas a mí de joven, no mucho más joven, un par de años o tal vez 2. El momento en el que la Segunda República se implantó no fue ni más ni menos el más idóneo. Como ya he mencionado, en esta época coincide el ascenso de los totalitarismos. Tenemos que tener en cuenta la gran inestabilidad social de obreros contra patronos y además es importante, y esto quizás sea lo que explica el fracaso de la República, no supo gestionar el extremismo y las tradiciones. Tenemos que añadir que había un ejército muy reforzado con la guerra de Marruecos, muchos ascensos, muchos mandos, mucho prestigio militar, y ese ascenso dentro de la guerra de Marruecos va a hacer que el ejército no acepte algunas de las políticas que la República va a fomentar. Por ejemplo, la política que la República siguió con el exceso de mando derivado de la guerra de Marruecos va a provocar un rechazo por parte de los militares que ostentaban poder dentro del ejército. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta que esos mandos niegan cualquier régimen político en una situación internacional donde cada vez más los militares tienen prestigio, como pasa con los totalitarismos, rechazan esa idea de que la voluntad popular rija los destinos de toda la nación. Al igual que también entienden que hay amenazas contra esa unidad patria que los propios militares defienden, como el hecho del nacionalismo divisor que pretende la división de España y que cualquier forma, bien sea el autonomismo o bien sea la independencia o secesión, son contrarias a la política que el ejército debe seguir, siendo en este caso también otra de las amenazas que competía contra la República la idea de que cualquier opción social podía tener simpatía con el bolchevismo o con el sistema que la Unión Soviética había implantado, por lo cual la República contó con la oposición frontal del ejército desde sus comienzos.